El último libro de la poeta y ensayista Esperanza Ortega nos propone una evocación del tiempo de su infancia con un método distinto. Los objetos y escenarios son los protagonistas. A través de ellos, del magnetismo que ejercen en la memoria, son atraídos los recuerdos de los familiares, profesores, amigos y las propias vivencias. El resultado es una precisa mirada sobre el pasado de toda una generación, narrada de una forma concisa y que esquiva el sentimentalismo en favor de un sentimiento de serenidad. La fachada del Colegio de las Angelinas era blanca y roja. Rojos sus ladrillos y blanca tanto la verja que rodeaba los jardines como el ángel que presidía la entrada y que se podía ver desde la calle y desde las ventanas de las clases. Guardo en la memoria aquella entrada como alegre y dichosa, envuelta en el barullo de las voces y las carreras de las niñas y presidida por el color celeste del cielo de Palencia. No recuerdo que hubiera días nublados, ni siquiera durante el invierno. Aunque el mueble de la televisión fuera de color negro, lo recuerdo resplandeciente y luminoso, un estuche apropiado para el tesoro que encerraba en su interior. Se abría muy fácilmente, doblando sus puertas, y entonces aparecía la pantalla en la que tomaban vida todas las delicias, desde que cumplí 9 años y la televisión entró por fin en casa. No era posible ninguna desdicha si aquellas 2 puertas estaban abiertas. Incluso la oscuridad pasaba inadvertida cuando llegaba al caer la tarde, como una visita a la que no se prestara gran atención. Durante el primer año nos olvidábamos de dar la luz mientras toda la familia contemplábamos sin pestañear aquel aparato que teníamos la suerte de poseer. ¿Cómo surgió la idea de apoyarte en objetos y escenarios para recuperar tu infancia y tu juventud? Pues la verdad es que en este momento no me acuerdo de cómo surgió esa idea exactamente. Pero yo creo que tiene mucho que ver con la importancia que, por ejemplo, mi madre daba a los objetos de la casa, y como los objetos antes y los muebles y los lugares pues no cambiaban tanto a esa velocidad vertiginosa, ¿no? Por ejemplo, los muebles, pues ahora mucha gente a lo largo de su vida cambia muchas veces los muebles de su casa. En mi caso no sucedía esto. Entonces quizá pues en el momento en que ya murió mi madre, en que yo me hice cargo de muchos de esos objetos, pues me di cuenta inconscientemente del poder evocador que tenían, ¿no? Pero no cuento exclusivamente mi vida, lo que cuento es mi mirada. Cuento lo que veo en esos años, de los 10 a los 15 años, el paso de la infancia, el paso de la mirada de la infancia a la adolescencia sobre un mundo que es el mundo de los años 60. En mi casa había 2 casas. Esa es la primera frase de Las cosas como eran, que resume la sencillez y capacidad de sugerencia de su prosa. Esperanza Ortega también nos muestra una doble ciudad, la material y la sentimental. Algunos de los escenarios de esa doble ciudad aún pueden reconocerse hoy en día. Es el caso del parque y el kiosco, o vestigios como la fachada de los cines de su padre. A mí me gustaba, más que ir al Ortega o al Proyecciones, que eran los cines elegantes, me gustaba ir a otro cine que se llamaba El Castilla, que bueno, pues no tenía las butacas tapizadas y estaba lleno, la gente comía pipas. Y comía de todo. Y la gente sobre todo participaba muchísimo en las historias que veían en la película. Aquello era fascinante. Era más interesante casi mirar a la gente que tenías alrededor que mirar lo que estaba sucediendo en la pantalla. Yo me acuerdo en las películas de Robin Hood, en las películas de Pancho Villa, que eran impresionantes. Y recuerdo sobre todo un día que fue cuando pusieron una película que se llamaba Soy minero. Y entonces fue tal el entusiasmo, ¿no?, que provocó en todo el público del Castilla, que se levantaron todos al unísono cantando Soy minero, y bueno, yo estaba fascinada. Nunca se me podía olvidar esa escena porque yo creo que fue de las más emocionantes que he visto y que veré nunca en un cine. Sí, sí. Las cosas como eran contiene una lúcida mirada sobre la formación de la autora y de su generación. Recuerda cuestiones esenciales de la infancia y de la juventud, como la diferencia entre la educación religiosa y los centros públicos. En contraste con las monjas, que utilizaban la reciente muerte de su padre para exhibir una hipócrita pena, está el Instituto Jorge Manrique. Allí fue primero alumna y después profesora.
Esperanza Ortega le reserva al centro uno de los pasajes más hermosos del libro. En el instituto, en cambio, nadie me preguntó por qué venía el nombre de mi madre en la casilla del cabeza de familia. Había alumnas y alumnos, con padre y sin padre, pobres y ricos, altos y bajos, guapos y feos, pero nada de eso era relevante a la hora de dirigirse a cada uno de nosotros. A los profesores lo que les importaba era que aprendiéramos latín, matemáticas, francés o geografía. No nos hablaban de nuestra salvación, de eso no se hacían responsables. Pasábamos en las clases unas horas con ellos y luego cada uno regresaba a su casa, con sus familias. Pero había algo trascendente por encima de nuestras vidas particulares que tenía que ver con el sentido del deber y que era necesario preservar porque provenía del pasado, de las generaciones sucesivas que se habían sentado en los pupitres que ahora ocupábamos nosotros. Ahora que los chicos tienen tantas cosas para entretenerse y pueden entrar en mundos diferentes, como la consola y el televisor, ¿crees que los objetos y los sitios tendrán tanta importancia como para nosotras? Yo creo que sí, que tendrán la misma importancia. Eso no depende, yo creo, de la época que te toque vivir ni de las cosas que tengas para entretenerte, sino de la misma naturaleza de la persona, ¿no? Hay personas nostálgicas que tienen esa, no os digo cualidad, esa característica, ¿no?, de que para ellos el pasado es importante. Y esto ocurre precisamente en la madurez, cuando eres todavía un niño o un adolescente, vives y no te das cuenta que eso que estás viviendo va a dejar un hueco en tu mundo, en tu vida. Entonces yo creo que ahora, como antes, por cierto que también teníamos muchas cosas para entretenernos entonces, Sí, pero no tantas como ahora es... No lo sé, quizá en número no había tantas, efectivamente, pero yo creo que precisamente la vida lo que te va dejando es el hueco de las cosas, el vacío. Yo aquí lo que he hablado en este libro, más que de las cosas mismas, es del vacío que dejan después de haberlas vivido, después de haber estado entre ellas. Y ese vacío lo dejarán las experiencias de las personas actuales, igual que lo dejaron en nuestra época, me imagino yo.